Bueno, buenos días a todos. Ya estamos en tiempo. Es un privilegio siempre poder venir, incluso en días tan especiales como estos, a buscar de ese Padre que siempre está ahí, que siempre está para nosotros. Vamos a comenzar con una oración para darle gracias por este día. Padre amado, gracias, Señor, por tan bello día, Señor Jesús. Gracias porque tú eres el Padre, Señor, aún para aquellos que no tienen Padre. Gracias porque te encontramos, Señor Jesús. Y hoy podemos decir que tenemos el mejor Padre de todos. Gracias porque eres el centro de nuestras vidas, Señor, y por eso estamos aquí. Queremos alabarte, Señor, y queremos hacerlo de todo corazón. Queremos entregarte cada parte de nuestro día, cada parte de nuestro tiempo, Señor. Y queremos sentir hoy tu presencia, Jesús. Ven a estar con nosotros, Señor. A Jesucristo, pues no hay otro camino a seguir. De ese mundo fui defraudado, engañado y mil tristezas corrí. Pero hoy sirvo al Señor Jesucristo. Él me amó, por mí se entregó. Poderoso, mi Rey santo y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. Y de este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor. Pero qué hermoso, bello, precioso, Cristo mi esperanza y mi buen pastor. Y glorioso, se ofreció para darme paz y amor. Y de este mundo solo recuerdo tristeza, angustia y dolor. Pero qué hermoso, bello, precioso, Cristo mi esperanza y mi buen pastor. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste nuevos, Señor Jesús. Padre, porque en este mundo no encontramos ningún sentido, Señor, pero tú eres nuestro propósito hoy, Señor. Señor, no hay a dónde ir, Señor, y sin ti estamos perdidos. Por eso queremos siempre estar en tu presencia, Señor. Por eso queremos siempre buscar, Señor, de esa fuente de vida que tú eres, Señor.
Padre, porque tú cambiaste, Señor, nuestros corazones y hoy quieres hacerlo una vez más con todo aquel que te busca, Señor. Gracias porque no se ha cortado tu mano para sanar y salvar, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Señor, tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Señor, por eso no queremos buscar nada más en este mundo, Señor, porque tú eres nuestra herencia, Señor. Tú eres más de lo que podíamos anhelar, Señor. En ti encontramos propósito eterno, Señor, y eso bendice nuestras vidas, Señor, y nos llevará hasta el final, Señor. Tu esperanza, Jesús. Por eso queremos buscarte siempre, Señor, con corazones sinceros, Señor, entendiendo tu amor, Señor, y lo que has hecho por nosotros. No queremos buscar nada más en este mundo, Señor, porque no hay nada que buscar. Señor, en ti estamos completos.
No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Señor, simplemente tú eres ese tesoro que hemos buscado toda nuestra vida y solo en ti encontramos, Señor. Las riquezas de este mundo, Señor, no se pueden comparar con la gloria que hay en ti, Señor. Padre, con tener una relación contigo, nada se puede comparar con eso, Señor. Tú eres nuestro tesoro, Señor, y en ti hemos encontrado la vida, Señor. Que siempre andemos en tus caminos, Señor. Jesucristo, quiero decirte que yo te amo, canta mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste
que tú vertiste en esa cruz. Oh Jesucristo, quiero decirte Que yo te amo con todo mi ser. Así es, Señor. Pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. En esa cruz. Señor, es que si algo somos hoy es gracias a tu sacrificio, Jesús. Gracias por derramar esa sangre por nosotros, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros, Señor Jesús. Señor, hoy queremos comprometernos más contigo, Jesús. Queremos seguir tus pisadas, Maestro. No queremos ir ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino siempre seguir adelante como viendo al invisible, como viéndote a ti siempre, Señor. Queremos hoy ser como tú, Jesús. Queremos tener tus ojos, Señor. Queremos tener tus palabras. Queremos tener tu compasión y tu amor, Jesús. Y si no te seguimos a ti, ¿a quién seguiremos en esta vida, Señor? Hoy queremos rendirnos a ti como aquellos discípulos que dijeron, Señor, que solo tú tenías palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos? Señor, queremos seguir tus pisadas, Jesús. Fórmanos, Señor. Haznos de ti, Señor Jesús. Ven a estar con nosotros el día de hoy, Señor. Ven a hablarnos al corazón. Y te pedimos que encuentres en nosotros corazones dispuestos para escucharte, Señor. Ven a estar aquí, Jesús.
Dios les bendiga mucho a todos. Gracias a Dios que estamos con una nueva oportunidad de estudiar una sección que vamos a inaugurar hoy, como anunciamos la semana pasada, que son las cartas apostólicas. Que Dios nos bendiga abundantemente y que Él nos guíe. Vamos a hacer una oración. Padre bueno, te pedimos de tu ayuda como siempre, Señor. De verdad que cada parte de tu escritura es un tesoro, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar tus maravillas, Señor, para aprender de ti, Señor, para recibir de ti instrucción y ser renovados en nuestro entendimiento a través de esta sección de la Biblia que tú nos permites estudiar. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí nos dice la Biblia cómo Dios nos quiere bendecir y nos quiere ayudar a través de toda la escritura, que nos da una gran cantidad de instrucciones y que nos lleva a unas palabras retadoras, como dice que podemos llegar a ser perfectos, preparados enteramente para toda buena obra, que son cuestiones que solamente Dios puede hacer. No me refiero perfectos a que no tengamos alguna falla, algún defecto, sino perfectos para ser vistos por Dios de una manera totalmente agradable a Él y con su bendición completa en nuestras vidas. Y eso, para tener ese crecimiento, para tener esa gracia, toda la Escritura nos sirve. Y en especial, ahora que vamos a estudiar esta sección de la Biblia, que son las cartas apostólicas, tenemos muchas enseñanzas que aprender. Y sobre la importancia de las instrucciones que Dios nos deja, quisiera iniciar con un ejemplo paralelo que cambió a la humanidad a través precisamente de instrucciones. Y voy a hablar de un griego que fue Euclides, que él vivió en Alejandría en realidad, que es Egipto, en el 300 antes de Cristo. Y ese hombre recopiló siglos de conocimientos en una obra monumental que se llama Elementos. Y en esa obra él acumuló todo el conocimiento que fue estudiando y revisando, y era muy inteligente, lo pudo ordenar y estableció axiomas y postulados simples para digerir muchas cosas que después cambiaron la humanidad. Hizo un método progresivo. Axiomas quiere decir una proposición simple que se acepta como verdadera o como cierta sin que tú la tengas que demostrar. Por ejemplo, un axioma es una línea recta, se traza, es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces tienes un punto, tienes otro punto y quieres una recta, une los dos puntos con la distancia más corta y obtienes una recta. Y si nosotros pensamos en eso, decimos, ok, si es cierto, eso hace una recta. No necesitas demostrarlo y hacer fórmulas y muchas cosas, simplemente es algo obvio, lógico, que inicia con frases lógicas, axiomas. Y después, juntando axiomas, dedujo teoremas, también usando la lógica. Los teoremas ya tienen un nivel de complejidad mayor. Un ejemplo de un teorema, si te gusta la geometría, es los ángulos opuestos por el vértice son iguales entre sí, tienen el mismo valor. Y cuando tienes líneas que se oponen, son iguales entre sí. El caso es que él estableció esos principios básicos para ir pensando en lo que era el inicio de unas matemáticas que cambiaron al mundo. Y luego muchos otros tomaron ese libro que él hizo, y matemáticos griegos, árabes y europeos usaron su libro para avanzar y enseñar lógica y geometría. Otros hombres como Newton, como Descartes, como Da Vinci, incluso Einstein, utilizaron la forma en la que ese antiguo hombre, Euclides, enseñó a pensar. Y su obra de los elementos, muchos dicen que fue el texto de estudio más publicado en la historia después de la Biblia. Y fue el centro de la enseñanza por más de 2000 años. Entonces, ¿cómo modernizamos? ¿Cómo nos desarrollamos en muchas áreas? La gente iba, decía cómo es que Euclides nos enseñó a pensar a través de ese sistema de primero poner frases simples, luego hacer ya cuestiones más complejas e ir construyendo cuestiones que tuvieran lógica.
Y dicen, de hecho, que más que geometría, porque hay una geometría muy famosa que es la geometría euclidiana, Euclides enseñó a pensar con claridad. Era un hombre lógico, enseñó a pensar con claridad y enseñó a poner pasos para ir pensando primero una cosa, luego sigue otra, luego otra. Estableció un método progresivo de ir desarrollando cuestiones que no te brincaras la lógica y que terminó cambiando por completo a la humanidad. Entonces, cuando alguien quería desarrollar algo, decía, a ver, vamos a leer Euclides. ¿Cómo puedo desarrollar esto? ¿Cómo puedo entender mejor este fenómeno? Y lo leían y empezaban a hacer las instrucciones de Euclides para tener algo lógico y progresivo, y empezaron a crecer muchas áreas de la ciencia y a lo largo de muchos años de historia. Entonces, esas instrucciones de Euclides cambiaron al mundo en su época y al mundo muchos años después, porque enseñó a otros a pensar. Hay otro ejemplo con Antoine Lavoisier, que fue el padre de la química moderna. Él hizo una obra que se llamó Tratado Elemental de Química y estructuró un sistema de pensamiento que incluía un método para hacer las cosas, que hoy lees el método y no es así algo que parezca tan complejo. Por ejemplo, en su método te decía, tú tienes que pesar las cosas y todo se puede medir con exactitud. Y cuando tú peses las cosas, usa balanzas de precisión. O sea, para que puedas saber cuántos gramos, no más o menos ahí que le pongas una cucharada de algo o media taza de algo, sino que lo hagas exacto. ¿Cuántos gramos de esto? ¿Cuántos gramos de esto? Y lo vas a ir midiendo. Todo se puede medir. Estableció una ley que es la ley de la conservación de la masa, que masa es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y esa ley te dice que nada se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Entonces, como solamente se transforma y cambia de un estado a otro, lo puedes seguir, lo puedes entender, lo puedes comprender. Y empezó también a nombrar las cosas con lógica. Incluso se puso a introducir una nomenclatura coherente para los compuestos. ¿Cómo les vamos a llamar? No le puedes poner un polvo rojo o no le puedes poner algo que sea muy genérico, sino hay que empezar a estructurar el entendimiento de lo que vamos analizando. Y entonces él, al hacer ese método, separó la química verdadera de lo que era la alquimia, que era basada en la superstición y que a veces querían generar una fórmula mágica para que el plomo lo cambies en oro y cosas que no tenían lógica. Pero esas cuestiones sencillas, medir las cosas, hacer una nomenclatura coherente, todo no deja de existir, solamente se transforma y por lo tanto vamos a entender cómo se transforma. Hizo que muchos científicos que le siguieron a él cambiaran su manera de pensar y empezaran a estructurar todo. Y entonces vino otro después, John Dalton, que hizo la teoría atómica y los métodos cualitativos basándose en esos principios sencillos. O otro que se llamó Mendeleev, que ordenó los elementos de la tabla periódica en base a sus masas atómicas y les puso una nomenclatura lógica. Y empezó a desarrollar muchas áreas con personas que fueron a esas bases simples que hizo Lavoisier. La medicina creció, la farmacología creció, la agronomía creció y empezaron a hacer de la química una ciencia exacta y se estableció un lenguaje universal que todos podían seguir, y su método de aquel hombre es la guía de un laboratorio moderno. Entonces, cuando la gente quiere hacer experimentos o quiere analizar algo, se van a esa forma lógica de pensar, esas instrucciones. Entonces, cuando los científicos establecieron formas básicas de evaluar, en este caso la química, o un principio estructurado que ayudó a cambiar las matemáticas, como en el caso de Euclides, esas instrucciones fueron muy, muy útiles y cambiaron a la humanidad a lo largo de cientos y de miles de años. Y así como las instrucciones de aquellos hombres, son las instrucciones que Dios nos dejó en la Biblia. Levantó expertos, levantó personas que sabían hacer las cosas bien, que fueron muy fructíferos, que tuvieron mucha gracia, que tuvieron mucha bendición, que pudieron levantar iglesias como en el caso de Pablo, que ya lo estudiamos, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, como él hizo Pablo. ¿Cuáles eran los principios que tenía Pablo para poder tener tanto éxito? ¿Cómo le hizo Pedro? ¿Qué mensaje tenía Pedro para la iglesia universal después de haber tenido tanto éxito? Eso de predicar, de repente se convierte en 3,000 y luego 5,000. Y empezaron a hacer obras
muy grandes, obras enormes. ¿Cómo poder administrar una iglesia de miles cuando ellos estaban acostumbrados a seguir a un maestro y eran pocos? Eran 12 discípulos, era su maestro y algunas mujeres que lo seguían. Luego enviaron a 70, pero no era algo muy grande. Y ellos se quedaron con iglesias que se hicieron inmensas, con miles y miles de personas. Entonces, ellos establecieron una forma de guiar la iglesia que Dios les dio y les puso para eso, y les dio una bendición, y esa forma viene explicada en esas cartas que son las cartas apostólicas. Y para poder entender a esas cartas apostólicas quisiera iniciar recordando que es un apóstol. Las cartas apostólicas son escritos que dejaron apóstoles. Bueno, ¿quién es un apóstol? Apóstol viene del griego apóstolos, que quiere decir enviado, mensajero o delegado. Eso es un apóstol. Un enviado, un mensajero o un delegado. ¿Quién lo envió? ¿Es un mensajero de quién? Bueno, Gálatas capítulo 1, verso 1 dice quién envió al apóstol. Dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y aquí te está presentando a ese apóstol. No de hombre, no es que un hombre me dio el dedazo, no es que una persona me puso a mí en un puesto, sino tenía una dependencia completa de Dios. Fui puesto por Jesucristo y por el Padre, que también me escogió, y por lo tanto puedo dar testimonio de aquel que lo resucitó de los muertos. Y eso hicieron los apóstoles, su vida, que fue una vida ejemplar, que dio testimonio, además de que conocieron algo tan poderoso, que resucitó de los muertos y que ellos mismos dieron su vida. Cuando tú ves la historia de todos ellos, que estuvieron dispuestos a seguir hasta el final a Jesús y que además se fueron muriendo aún desde etapas muy tempranas, como Jacobo, el hermano de Juan, que fue el primer apóstol asesinado, y que sabían ellos, ya murió Jacobo y era un grande y en algún momento me va a tocar a mí. Entonces, pero nunca se acobardaron, nunca se fueron, nunca se echaron para atrás. Qué gracia había en ellos, qué entendimiento, qué poder. Y ellos, que fueron levantados por Cristo, aclararon verdades fundamentales para la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí te está presentando como un edificio, la iglesia, como algo grande que vamos construyendo, que vamos agregando personas, seres humanos que vamos siendo parte de aquel edificio, de una iglesia que tiene una base, la más importante, un cimiento enorme, y solamente a través de ese cimiento podemos construir, y ese cimiento es Jesucristo. Una piedra del ángulo, la que soporta todo el edificio, pero que no es lo único que construye la iglesia, que también hay otros fundamentos, y dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea que ellos también son importantes, que Dios también dejó verdades fundamentales a través de los apóstoles y a través de los profetas. Ya hemos estudiado los profetas y también ahora empezaremos a estudiar no las historias como lo vimos a lo largo del libro de Hechos, sino las recomendaciones de aquellos que hicieron esas historias verdaderas por la gracia de Dios, que es los apóstoles. Entonces, los apóstoles también pusieron un fundamento que es un fundamento doctrinal, un fundamento que clarificó muchas cosas y que ellos estaban seguros de lo que decían y dieron su vida para testificar de un Cristo vivo que vino a dar la vida por el mundo entero, y ellos la dieron también. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí era cuando faltaba un apóstol, que ya estudiamos esa parte, que sustituyera a Judas, y que no se atrevieron ellos y no tuvieron la capacidad de decir quién de estos dos que son perfectos candidatos podría ser aquel que el Señor elegiría. Y entonces terminan orando y buscando y dejándole a Dios la elección, porque el que elige a un apóstol es Dios. Y que además te dice una característica de los apóstoles, eran testigos de la resurrección. O sea, vieron a Jesucristo, no como nosotros, que podemos tener una comunión con Cristo, podemos tener un entendimiento, podemos tener una revelación, podemos estar orando y puede venir Él a consolarnos
y nos puede bendecir, y nos puede ayudar, nos puede salvar, y podemos dar testimonio de un Cristo vivo, pero ellos lo vieron de una manera diferente. Lo vieron en cuerpo. Cristo, otra vez con su cuerpo, totalmente vivo, como me ves a mí, como te veo a ti, lo vieron en persona. Y ellos platicaron con Él, comieron con Él, lo vieron totalmente vivo, y además de que lo vieron vivo, dieron testimonio. Y Jesús después fue ascendido al cielo, y esas apariciones dejaron ya de estar en la Biblia. Entonces no podemos decir que ahora alguien que se autodenomina apóstol sea un apóstol puesto por Cristo. No es un apóstol puesto por Cristo. Ya Cristo dejó sus apóstoles, ya nos dejó las instrucciones de los apóstoles en estas cartas apostólicas que vamos a iniciar a estudiar. Y cuando veas a alguien que te diga yo soy apóstol, estás viendo una persona envanecida que tiene un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener y que no es de ninguna manera apóstol. Y no le puedes dar a veces le dan casi una adoración y se ponen casi en lugar de Cristo en sus congregaciones, y la gente le da una pleitesía ahí y un servilismo increíble a hombres envanecidos que se dicen ser apóstoles. Esos apóstoles no existen el día de hoy, bíblicamente, porque ya no hay ese tipo de apariciones como las que hizo Jesús, porque Jesús ya eligió y eligió bien. ¿Y por qué no iba a dejar a la iglesia miles de años sin fundamento y de repente traer un fundamento en mucho tiempo después? No, vino Jesús, después los apóstoles pusieron el fundamento de muchas revelaciones doctrinales, se pusieron de acuerdo entre ellos en cómo llevar la iglesia, en cómo organizarla, hacían juntas entre ellos. Es interesante que cuando estaba la persecución en Jerusalén, ninguno de los apóstoles se fue. Ellos estaban orando, estaban buscando, estaban viendo la manera de estructurar las cosas, y hasta que les quedó claro todo, después empezaron a separar e ir a todo tipo de misiones. Y esas instrucciones que ellos revisaron, que estuvieron de acuerdo, aunque le hubiera escrito algunas Judas, otros, no sé, Pedro, etcétera, estaban de acuerdo los apóstoles en todo eso, y además las recomendaban y las dejaron también para nosotros. Entonces, no es que no tengamos apóstol, sí tenemos apóstol el día de hoy. ¿Quién es nuestro apóstol? Nuestro apóstol es el apóstol Pablo, es Pedro, es Juan. Son a todos aquellos que Dios nos dejó en la Escritura con instrucciones para que nosotros podamos aprender. Y vamos a ver muchas cosas que Dios nos habla a través de ellos. La estructura de la iglesia la dicta Cristo y no el hombre. Efesios 4, versos 10 al 12 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, lo que hizo Cristo fue traer salvación, vino del cielo para llenarlo todo. Y quiere llenar tu corazón, y quiere llenar mi corazón, y quiere llenar este lugar de gloria. Y no solo este lugar, sino el mundo entero. ¿Cómo lo llena de gloria? A través de una estructura que Él hizo. ¿Cuál es esa estructura? Estableció apóstoles, y ya vimos cuánta gloria hubo en la vida de los apóstoles, y con cuánto poder predicaron, con cuánta gracia hicieron milagros y maravillas, y levantaron salvaciones, y muchos grupos en muchos países y continentes se abrieron. Hubo mucha bendición. ¿Por qué? Porque la gracia no venía de ellos, la gracia venía de Cristo, y Cristo los envió para que esa gracia poderosa se manifestase. Entonces, Él los constituyó apóstoles, y Él dio fe de que ellos eran verdaderamente apóstoles, como lo hizo con los profetas, que ya vimos en el Antiguo Testamento, o cuando una persona comparte el Evangelio exitosamente, o pastores y maestros, etc. Pero el que constituye es Cristo. No es que alguien se pueda autonombrar apóstoles, se puedan autonombrar, de repente sale otro testamento de Jesucristo en teoría que se la dio no sé, a Smith o a alguien. Eso no es correcto. Ya los que vienen en la Biblia, esos son. No tenemos que andarle agregando libros ni cuestiones, porque está la revelación completa. Y ese fundamento eterno de Cristo, que todo lo llena, es para bendecirnos, y vamos a ver esa parte que nos dejó a través de los apóstoles. Esos apóstoles escribieron cartas apostólicas. ¿Qué es una carta apostólica? Una carta apostólica es un escrito del Nuevo Testamento que fue realizado por los apóstoles y sus colaboradores para instruir, para corregir, para exhortar o para animar a la iglesia. Y en esas cartas se incluye doctrina, se incluye instrucción práctica, palabras de ánimo,
Y fueron dirigidas algunas a iglesias específicas, otras fueron dirigidas a líderes, otras fueron dirigidas a creyentes en general, y nos son útiles para consolidar la fe y para traer una bendición en toda la iglesia. Y vamos a ver un resumen de las cartas apostólicas en un cuadro que viene ahí en esa imagen. Y viene en la primera columna una numeración, como viene en la Biblia, las cartas. La primera columna viene la numeración, tienen 21 cartas apostólicas, que son las que vienen en el Nuevo Testamento y que son las que vamos a estar estudiando juntos a lo largo de esta sección de la Biblia que vamos a revisar. En la segunda columna viene el nombre de la carta y después dice para quién fue dirigida, quién fue el autor y algún comentario. Por ejemplo, iniciamos con la carta 1 a la carta 9, que es Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. Esas cartas fueron dirigidas a iglesias específicas. ¿A qué iglesia? Pues a la iglesia en Roma, a la iglesia de Corinto, una carta, y luego a la iglesia de Corinto, una segunda carta, a la iglesia en Éfeso, etcétera, como se menciona ahí. Esas 9 cartas fueron escritas por Pablo y estamos viendo las cartas que hizo Pablo a algunas iglesias específicas. Por eso viene en la tercera columna el autor. Pero si vemos en el comentario, Pablo tiene 13 cartas reconocidas, porque también hay otras 3 cartas, la 10, la 11 y la 12, que son 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Y la diferencia entre esas cartas y las anteriores es que son cartas pastorales. O sea, fueron dirigidas a líderes, a pastores, a personas que llevaban congregaciones. Y es muy interesante cómo le escribía Pablo a una iglesia y cómo le escribía Pablo a un líder. ¿Qué le pedía Pablo a un líder? ¿Qué características tenía el líder? A líderes además que formaban líderes cuando te pones a estudiar. Entonces son altamente importantes esas 3 cartas, que son cartas de Pablo también, que completan más las 9 que llevábamos, 12. Y luego hay una carta personal que Pablo le escribió a un hombre, Filemón, qué tema había que hablar, qué Dios nos enseña a través de esa carta personal que le hizo Pablo a ese hombre, Filemón. Y ya llevamos 13 cartas y, bueno, 13 de ellas fueron escritas por Pablo. Después viene una carta polémica, que es la carta de Hebreos, que ya mencionamos sobre esta carta, cuando hablamos que era incierto quién era el autor, y el mismo autor quiso quedar incierto y no aclara su nombre, porque lo único que le importaba al autor era no decir su nombre, sino exaltar a Cristo. Y esa hermosa carta exalta a Cristo en demasía, y lo presenta muy, muy glorificado y nos lleva a consagrarnos con Cristo, y tiene muchas verdades hermosas la carta de Hebreos. Y bueno, no sabemos quién fue el autor, quizás Apolos, quizá Pablo, quizá Bernabé, y hay teorías ahí, pero la verdad es que ninguna de esas puede ser totalmente dogmático y decir fue este o fue aquel. Siempre van a ser opiniones. Y bueno, así lo quiso Dios, y así también el autor fue guiado a no poner su nombre, sino exaltar a Cristo, y me gusta mucho sinceramente ese estilo. También está la carta número 15, que es la carta a Santiago, que ese Santiago es la carta universal de Santiago, que la escribe a toda la iglesia, no es a una iglesia específica, sino a todas las iglesias. Y Santiago era Jacobo, el hermano de Jesús. Muy interesante la vida de ese Santiago, que era una persona que oponía a Cristo, que estaba en contra de la obra, y después termina convertido, y cómo cambió su corazón de una manera profundísima, y después termina aún siendo un apóstol, el hermano de Jesús, y escribiendo para la Iglesia Universal. Entonces, ¿cómo era? ¿Quién fue formado? ¿Quién formó a Santiago? Pues obviamente Jesús. Y lo formó a lo largo de esa vida en la familia, de esa vida en casa, que tuvieron esa convivencia, esa bendición. Después tuvo obviamente un tropiezo, una caída espantosa Santiago, porque no estuvo con los discípulos siguiendo a Jesús, pero finalmente Dios por la gracia lo regresa y termina haciéndose un grande y escribió una carta. Y eso aplica para la número 15 y también para la última, que es la 21, la de Judas, porque Judas fue otro hermano de Jesús, que también obviamente tuvo una instrucción de Cristo en casa, tuvo bendición, tuvo gracia, tuvo fuerza, y escribe una carta muy breve, pero llena de verdades, llena de fuego,
que también es universal para todo cristiano. Y bueno, además de esas cartas están las cartas de Pedro, que son 2 cartas universales, primera y segunda de Pedro, obviamente escritas por el apóstol Pedro, y 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas universales, aunque la tercera tiene un énfasis personal, pero también es considerada con instrucciones universales. Esas son las cartas apostólicas, llenas de verdades, de instrucciones, de muchas cuestiones hermosas. Hoy solamente estamos dando la introducción, pero vamos a ver verdades a lo largo de estas cartas, que a veces una carta toma algunas verdades, otra carta lo complementa, etcétera, y de forma temática vamos a ir caminando sobre verdades que explican las cartas apostólicas. Algunos mensajes que podemos encontrar en estas cartas. Primero que nada, nos clarifica, y solamente voy a dar ejemplos, no voy a entrar, estamos solamente en una introducción, pero las cartas apostólicas nos clarifican el Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como diciendo, no hay mejor cosa a la que me pueda dedicar que sea compartir el Evangelio. Es una verdad poderosa, es para todos, no importa si eres judío o si eres griego. Y ese hombre que fue un predicador altamente exitoso y que levantó muchas iglesias en muchos lugares y que era muy eficaz predicándole a judíos y que era muy eficaz predicándole a griegos, que fue el apóstol Pablo, que escribió esa carta a los romanos, pone el Evangelio en la carta a Romanos explicado de una manera magistral. Y lo explica muy bien para la gente de corte religioso en los primeros capítulos, y luego también a la gente que no tiene ideas religiosas, etcétera, en los últimos capítulos, y en los verdaderamente iniciales explica la gran necesidad del Evangelio de la humanidad y cómo todos lo requerimos. Entonces es una carta hermosa, es una carta de la que se han escrito muchos libros enormes analizando la carta de Pablo a los romanos para entender cómo es ese Evangelio, cómo era que Pablo tenía tanto éxito, cómo es que Dios lo usó tanto, cómo predicaba Pablo. Por así decirlo, es como si fuera el Evangelio según Pablo. Según algunos comentaristas. Es muy instructiva la carta de Pablo a los romanos. También hay una carta en especial que habla de la libertad basada en la justificación que ganó Cristo. Gálatas 5, versos 6 al 9, vemos un ejemplo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura le da a toda la masa. Y en esta carta, Pablo, la carta a la iglesia en Galacia, enfrenta las enseñanzas judaizantes que querían exaltar la ley mosaica más allá de la justificación por fe. Y al desviarse por estar guardando normas judías, arcaicas, les advertía el autor: esa persuasión no proviene de Dios. Dios no te está llevando a esto. En otras palabras, cuídate de legalismos e instrucciones innecesarias que te estorben a tener una fe sencilla en Dios, donde te apoyes en Dios de manera simple, con una fe básica, que puedas confiar en tu corazón y entregarte a Dios y ya. Pero llegaron los judaizantes y empezaron a complicarla. Y no, a ver, ¿estás circuncidado? No estás circuncidado, no puedes ser cristiano. No tienes esto, no tienes una experiencia a mi manera, no tienes... Y esa técnica que usó el diablo para desviar a la iglesia en Galacia, la sigue usando, y hay mucha gente que te empieza a predicar legalismos y exageraciones y prohibiciones y cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Y aún está interesante, porque cuando dice el pasaje: un poco de levadura leuda a toda la masa, para ser sinceros, solemos interpretar eso de que un poco de levadura leuda toda la masa para el pecado. Que no te entre un pecado de esto, que no te entre un pecado de aquello. Y es correcto que debes de tener cuidado de tu vida espiritual y de cualquier maldad que nos pueda llevar a desviarnos. Pero cuando lees el contexto, un poco de levadura leuda toda la masa, te está diciendo: guárdate del legalismo, guárdate de andar prohibiendo cosas exageradas, guárdate de andar tratando de agregar mandamientos y cuestiones que Dios no le pide a los demás, y que tú en tus soberbias la estás poniendo difícil, exagerando todo, y debes de aprender a
a no caer en eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos guardarnos de ese tipo de legalismos? ¿Qué está prohibido y qué no está prohibido? Hay una parte de la Biblia que permite, otra parte que no permite. ¿Cómo saber el balance? ¿Hasta dónde podemos de ponernos de una manera correcta y balanceada para estar delante de Dios, ni del lado de la ley, ni tampoco del lado del libertinaje y ser permisivos y al rato estar en grandes desvíos? Eso lo vamos a ver en esa carta hermosa que Dios nos dejó. También hay otras cartas que nos invitan a actuar. Judas, el hermano de Jesús, por ejemplo, en el verso 3 de su carta, que tiene solamente un capítulo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, ese que era hermano de Jesús llega y te dice, te lo dijera el día de hoy: tú eres mi amado, tenía muchas ganas de escribirte, a ti. Te quiero escribir y te quiero bendecir. ¿Qué nos une a ti y a mí? ¿Qué nos hace amados y hermanos? Nos une la común salvación. Tenemos algo tan grande, tan enorme, que Dios nos ha dado a través de esa fe, que debemos de valorarlo. Y yo tenía esa necesidad, te quería bendecir y te quería invitar a que conmigo tú combatas ardientemente por la fe. ¿Cómo combatir ardientemente por la fe? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer de este consejo del hermano de Jesús una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo ser parte de ese grupo que estaba dispuesto a dar su vida por la fe? Y esas cartas también nos llevan a tener cuidado con la conciencia. Por ejemplo, Tito capítulo 1, verso 15, vamos a ver un detalle interesante en la carta. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Que está muy interesante. ¿Qué es la mente y qué es la conciencia? Hay que entenderlo. ¿Por qué hay personas que todo lo ven puro, lo ven bien? ¿Y por qué hay personas que todo lo ven mal, todo lo ven impuro? Le andan sacando las dificultades y los problemas y las condenaciones a cuanta cosa. ¿Y qué tipo de corrupción y de incredulidad te puede llevar a tener una mente y una conciencia corrompida? ¿Cómo hacerle de nuevo para balancear? Para no ser permisivo, que estés allá en una liberalidad mundana, pero tampoco para entrar en esa corrupción de andar viendo todo mal. No, todo está mal, no, todo es pecado, no, todo es imposible, no, todo. ¿Y qué genera eso? Incredulidad. Y cuando la gente está muy puesta en un sistema legalista o en un sistema que todo lo prohíbe, que todo lo ve mal, que está lleno de malicia, que está lleno de corrupción, te empieza a generar una muy poca fe en Dios y empiezas a desconfiar de todo. Y te lleva a un desvío muy grande. Entonces, ¿cómo tener ese balance? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo puro? ¿Qué es lo impuro? ¿Cómo es que Pablo le dijo a Tito este tipo de cosas? ¿Cómo podemos aprender? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando vayamos avanzando en estas verdades. También las cartas te ayudan a entender lo más valioso que hay en este universo, que es Jesucristo. Su incomparable amor. Efesios 3, versos 17 al 19, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate qué hermosa manera de presentar a Cristo, que Él viene para que confiemos de todo corazón. ¿Y qué te quiere revelar Cristo? ¿Cómo podemos crecer? Te quiere revelar algo: su amor. Su enorme amor, cuánto te amo, cuánto di yo por ti. Lo describe como algo inmenso, como algo que pudieras ver cuán alto es, como voltear para arriba y tratar de entender qué tan alto es, y voltear enfrente qué tan largo es, y de lado qué tan ancho es, qué tan profundo es. ¿Cuál es el tamaño del amor de Dios? Que tú lograras entender cuál es el tamaño del amor de Dios. Porque si entendieras el tamaño del amor de Dios para tu vida, no andarías con incredulidad. No andarías diciendo: ay, voy a cambiar a Dios por esto otro. O no andarías ahí cayendo en una cosa o en otra, o en batallando en decir: ¿seguiré a Dios o no seguiré a Dios? Es que no has entendido el tamaño del amor de Dios. Pero si lo comprendes y lo disfrutas, hasta va a cambiar tu vida. Juan presenta el amor de Dios como una definición de Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 16 dice:
Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y te define a Dios. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No dice el que permanece en otra actitud que no sea amor. Y te define que Dios es amor, no es destrucción. No es un montón de mandamientos y legalismos. No, es amor. Eso es Dios. Y la manera de permanecer en Dios es permanecer en amor, seguir sus pasos para amar, conocer ese amor y hacer que Él sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo hacer que no sea una instrucción que solamente pase por la cabeza y se quede ahí? ¿Cómo caminar todos tomados de su mano? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros describimos el sacrificio de Jesús, que siempre quedaremos cortos y faltos en tratar de entender ese gran acto de amor que hizo Jesús al venir a dar su vida por nosotros. Pero aquí dice el autor de Hebreos que Jesús menospreció el oprobio. O sea, que se le hizo poca cosa padecer eso. Las vergüenzas, las palizas y el oprobio que le hicieron siendo Dios y terminando siendo colgado en una cruz, lo menospreció. ¿Por qué? ¿Por qué se le hizo poca cosa? Para mostrarnos su amor. Para decirte, te quiero bendecir. Por el gozo puesto delante de Él. No pensó, me van a dar una paliza y me van a clavar y me van a meter en la cruz. No, pensó, lo voy a salvar, la voy a ayudar, la voy a consolar, lo voy a tener en mis brazos, lo voy a bendecir. Y es poca cosa el ir a la cruz para poder recibir a ellos que los quiero amar y quiero estar al lado de ellos por la eternidad. Entonces, tuvo fe. ¿Por qué? Porque cuando venía ese periodo de incertidumbre, de dificultades, donde iba a ser entregado a un montón de personas crueles que lo cambiaron por Barrabás, que lo golpearon en la espalda, que le clavaron la corona de espinas, etc., se permaneció creyendo. Y él pasó ese periodo de incertidumbre y ahora nos dice, pasa tú el periodo de incertidumbre. Porque también vienen tentaciones sobre nosotros. También tenemos a veces dudas que nos pueden asaltar a la mente. También decimos a veces, ¿será? ¿No será? ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Y podemos vencer esas incredulidades. ¿Cómo las podemos vencer? Puestos los ojos en Jesús. Que además vio hacia adelante y se sentó a la diestra de Dios. Entonces nosotros podemos ver hacia adelante. Nosotros no vamos a ver el problema solamente, sino vamos a ver la gracia que Dios nos va a traer a través de ver más allá que el problema. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo tener esa fe? Y aún nos invitan a crecer en su gracia. Colosenses capítulo 1, versos 10 al 11 dice, para que andéis como es digno del Señor. Fíjate qué merece el Señor y qué quiere que le demos nosotros, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, Dios merece que le amemos y le agrademos en todo. Dios merece que crezcamos. Dios merece que llevemos fruto. Dios merece que se vea que Él nos está instruyendo y que nos lleva más. No quiere que estemos así todos apocados, incrédulos. Dios es gloria, Dios es honor. Dios quiere que te vaya bien. Dios te quiere cambiar. Hay que ejercer paciencia. Hay que imitar su longanimidad. Pero Él nos va a bendecir y nos va a cambiar. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que no seamos como un mueble en una congregación que pasa y pasa el tiempo y nunca pase nada? ¿Cómo hacer que esa gloria sea eficaz en nuestras vidas? Por ejemplo, hablando de la gratitud, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego te lo repite como diciendo, esta es una verdad importante. Otra vez digo, regocijaos. O sea, que puedo tener un gozo muy grande en Dios siempre. Aun cuando muere un familiar. Aun cuando me siento muy cansado. Aun cuando estoy en una crisis. Aun cuando no tengo dinero.
Aun cuando tengo una enfermedad, me duele la cabeza, tengo dificultades, aun cuando me siento peor que ayer y me siento más desanimado, y quizás cuando tenía 10 problemas y hoy amanecí y ya no eran 10, ahora son 15 problemas. Pero dice Dios, regocíjate. ¿Cómo hacer que eso sea una verdad? ¿Podemos realmente tener esa gracia y esa fuerza para estar siempre en una alegría y en una gratitud permanente para con Dios? ¿Cómo hacerlo? Además, las cartas apostólicas nos aclaran el futuro. Por decir un ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 2, versos 9 al 10, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es algo que va a hacer el diablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién es esta persona? O este sistema que va a traer el diablo. ¿Cuáles son las grandes señales que van a ser mostradas? ¿Cuáles van a ser los prodigios mentirosos? ¿Quiénes son aquellos que no recibieron el amor a la verdad y que se pierden y que empiezan a desviarse? ¿Cómo puedo hacer para no estar de ese lado? ¿Cómo puedo hacer para que cuando vea al diablo haciendo milagros y haciendo muchas cosas no me engañe? ¿Cómo puedo aprender a ver a través de la Biblia para no ser de ese grupo que se va a desviar? Porque aquí dice que va a levantar un poder engañoso y que muchos van a estar bien agarrados en seguirlo. Y también te habla la resurrección de los creyentes. 1 Tesalonicenses 4, versos 14 al 15, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, personas que vengan resucitadas como Jesús resucitó. De hecho, un milagro que pasó cuando Jesús resucitó es que algunas primicias, algunos pocos, salieron de sus tumbas, pero no son todos. Dice: por lo cual decimos esta en palabra del Señor. Fíjate, una palabra que Dios tiene y que dijo el apóstol Pablo: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, ¿dónde están los que durmieron? Aquí dice que van a resucitar primero. ¿Dónde están? ¿Tienen cuerpo? ¿No tienen cuerpo? ¿Cómo están? ¿Cómo es que mencionaba a Lázaro y a Abraham? ¿Y cómo van a venir ellos? ¿Y en qué momento? ¿Y de qué forma? Todo eso vienen señales en las cartas apostólicas. También en general vienen clarificaciones doctrinales de gran importancia. 1 Timoteo 4, verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjate cómo Pablo instruyó a un ministro y persiste en ello. O sea, no es que a veces tengas cuidado, sino hoy tienes cuidado, mañana tienes cuidado y siempre. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, Timoteo, muchas personas dependen de ti. Por lo tanto, cuídate tú, cuida tu salvación, porque hay otros que vienen contigo, y cuida la doctrina. Y hazlo de manera persistente. Y si Timoteo, un líder, tenía que cuidar su salvación y cuidar la doctrina de manera persistente, imagínate nosotros que no somos Timoteo, cuánto más debemos de tener cuidado en ponerle atención a nuestra salvación y ponerle atención a tener una doctrina adecuada. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y cuidar la doctrina. ¿Cómo cuido la doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿Cómo cuido esos conjuntos de enseñanzas ideales o fundamentales de la fe? ¿Cómo las puedo cuidar? ¿Cuáles son las doctrinas que debo de cuidar? Por ejemplo, ¿debemos de cumplir los mandamientos de la ley judía? ¿Sí o no? ¿Debemos de guardarnos al comer carne de cerdo? No sé. Bueno, la Biblia en Gálatas y en Romanos lo contestan. Por ejemplo, una cuestión fundamental: ¿la salvación es por obras o es por fe? Los libros de Romanos y de Gálatas de nuevo te dicen verdades, te dicen que es por fe. Pero si es por fe, ¿por qué la carta de Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Entonces, por fin, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Pablo, que dice que es por fe? ¿O tiene la razón Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, eso lo tenemos que entender y lo vamos a digerir juntos. ¿La doctrina te salva? ¿Por qué dice Dios? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿yo puedo creer cosas que sean verdades y con todo estarme yendo al infierno? Como se está yendo un demonio al infierno y como tiene un camino perdido. Entonces, ¿cómo hacerle para que no me quede solamente con la doctrina correcta, sino con una salvación eficaz? Y sobre la iglesia, ¿cómo se constituye una iglesia?
¿Qué características tienen los líderes de la iglesia? ¿Existen qué tipo de líderes hoy? ¿Apóstoles? ¿Existen profetas? ¿Quiénes pueden haber el día de hoy? ¿Qué puedo hacer si un líder se pone a enseñorearse de la iglesia? ¿Hay ejemplos en la Biblia? ¿Lo puedo quitar de ahí? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué pasa cuando se forman facciones en la iglesia? Cuando alrededor de los líderes aún líderes puestos por Dios, empiezan a levantarse grupos que lo prefieran a uno o lo prefieran a otro. Bueno, las cartas de Corinto y de Filipenses lo contestan. Y si alguien hace cuestiones muy graves, ¿se puede aplicar una disciplina? ¿Cómo es una disciplina? Las cartas de Nuevo Corinto, de Éfeso, de Colosas, lo responden. ¿Podemos decidir cuestiones diferentes entre cristianos? ¿Cuándo aplican los límites de la conciencia? ¿Quiénes son las personas débiles en la fe y cómo los puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer yo cosas diferentes que un hermano y tener opiniones diferentes? ¿Hasta dónde pueden ser diferentes nuestras opiniones? ¿En qué podemos estar en desacuerdo y en qué temas no podemos estar en desacuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Los libros de Romanos, los libros de Hechos también lo contestan. Sobre Jesucristo, por ejemplo. ¿Fue creado por el Padre? ¿Tiene inicio o no tiene inicio? ¿Cómo disfruto la gracia que Él ganó? ¿Cómo va a ser su regreso y el fin de los tiempos? Primera y segunda de Tesalonicenses y segunda de Pedro aclaran estas verdades. ¿Cómo identificar un falso maestro? ¿Cómo detectar una herejía? ¿Cómo defender la verdad? Si tú lees Gálatas, las epístolas de Pedro y Judas, y también las de Juan y Timoteo y Tito, te hablan muchas verdades al respecto. Sobre el ser humano, todo está escrito y de manera inequívoca va a pasar. Y en la presciencia, preconocimiento de Dios, así va a ser. Estamos predestinados y si tu fin es irte al infierno, por más que le hagas, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tenga misericordia, estás destinado a irte al infierno. ¿Es cierto eso o no es cierto eso? ¿Hay salvación para todos o no? Y si la hay o no la hay, ¿por qué dice de esa presciencia, de ese preconocimiento de Dios? ¿Cómo se resuelven esos dilemas? Sobre la familia, ¿qué está permitido y qué no está permitido? ¿Cuál es el rol del papá? ¿Cuál es el rol de la mamá? ¿Cuál es el rol de los hijos? ¿Cómo puedo ser un buen hijo, un buen esposo, una buena madre, un buen hermano? ¿Es bíblico el divorcio? Si viene una hermana o un hermano divorciado, ¿lo debo condenar? ¿Lo debo de forzar a que regrese con su pareja pasada o qué? ¿Por qué Pablo habló del divorcio y Jesús dijo que no? En algunos pasajes. Entonces, ¿quién tiene la razón? Todas esas verdades tienen solución. Y estoy hablando de aparentes contradicciones. No estoy diciendo que la Biblia se contradiga, pero si la ves implícitamente, podrías opinar cuestiones así. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? ¿Existen prácticas basadas en el contexto cultural y en la época que podríamos nosotros no seguir, aunque se siguieron en la Biblia? ¿Puede una mujer enseñar? ¿Y qué tal si hacemos una campaña y una mujer lleva la campaña? ¿Cómo lo verías tú? ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿Les estaría bien? ¿Que estaría mal? ¿Podría o no podría? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es nuestra relación con las autoridades civiles? La carta a los romanos y primera de Pedro lo contesta. ¿Cómo tratar las diferencias económicas y las desigualdades en la iglesia? ¿Cómo tratar los favoritismos hacia los ricos? ¿Por qué se dan esos favoritismos? Santiago y primera de Timoteo lo aclaran. Hay muchas verdades y solamente estoy diciendo ejemplos, pero está lleno de verdades que podemos abrir los ojos si lo estudiamos y digerirlo y crecer y ser fuertes y bendecir a otros. Isaías 60, versos 1 al 4 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esta profecía está hablando obviamente de Jesús.
Dice que las naciones iban a andar a su luz, no es nuestra luz, es la luz de Jesús, y que los reyes al resplandor de su nacimiento, y ciertamente vinieron personas importantes y estaban viendo el resplandor del nacimiento de Jesús. Pero también dice que iban a venir muchos hijos de lejos y que hijos pequeños van a ser llevados en brazos. ¿Cómo llevar a esos hijos pequeños? ¿Cómo traer personas de lejos? ¿Cómo llevar a la humanidad a Cristo? ¿Cómo hacerle? Dios nos dejó instrucciones. Y también dice la profecía que estamos leyendo, que se cumplió en Cristo, que van a venir tinieblas sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones. Entonces Cristo quiere resplandecer, pero también esa confusión, esas tinieblas, esas herejías, esas dificultades doctrinales vienen en el tiempo final. ¿Cómo podemos hacerle? Estudia, aprende bien la Biblia, manéjala bien, instruye tu alma. Acércate a Cristo, sea una persona que digiera las verdades fundamentales de la Biblia, que sepas discernir el bien y el mal, lo que conviene, lo que no conviene. Y para eso nos van a ser de suma utilidad estas cartas. Nos van a quitar la confusión religiosa, nos van a hacer huir de tibieza, de problemas, de dificultades. Nos van a ayudar a hacer de Cristo, caminar y ser suyos. Y tener no solamente el fundamento de Cristo, sino el fundamento de los apóstoles que Cristo los puso para que podamos seguir sus pisadas y resplandecer en un mundo que está oscuro. Las cartas apostólicas, termino diciendo esta verdad, son palabra de Dios y no del hombre. No es palabra de Pablo, palabra de Pedro, palabra de Juan. Es que Dios los inspiró a ellos y los ayudó. Y aún los mismos apóstoles reconocieron como palabra de Dios lo que otros apóstoles dijeron. Segunda de Pedro 3, versos 15 al 16. Fíjate cómo Pedro reconoce a Pablo. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjate cómo Pedro, hablando de las epístolas de Pablo, las pone al nivel de las escrituras. Dice, así como también las otras escrituras. Entonces, ya lo que decía Pablo era tan fuerte como lo que dijo Moisés, o como los salmos que escribió David, o como lo que dejó Samuel el profeta, y como las grandes historias de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ya eran las otras escrituras. Y aquí vemos un apóstol avalando a otro apóstol, pero también te dice, Dios habló y son escrituras y están puestas por Dios, pero los indoctos e inconstantes las tuercen. Como son difíciles de entender y como necesitas pensar y necesitas leerla y orar y buscar y escarbarle, los indoctos, los que no entienden la doctrina, e inconstantes, que a veces sí, a veces no, etcétera, y están ahí jugando en su corazón, suben y bajan, las tuercen para su propia perdición. Y queremos que no pase eso con ninguno aquí, sino que todas las aprendamos bien, que no las torzamos, que nos consagremos a Dios, que Dios nos hable, que Dios nos cambie, que Dios nos haga madurar, que no seamos niños por siempre, que seamos fuertes, que crezcamos a través del estudio en equipo que vamos a tener de las cartas apostólicas. Amén. Bueno, entonces vamos empezando a leerlas. Léete Romanos y así, vételas leyendo. Esas 21 cartas apostólicas, ora, estúdialas y vamos a ir viendo verdades importantes a lo largo de las siguientes meses, semanas, meses, lo que Dios nos guía a dar para que todo esté de una manera completa en esas cartas apostólicas. Dios les bendiga.